Son las 9:37 de la mañana. Hemos hablado con el gerente general del grupo de farmacias peruanas, más de 2.000 farmacias en el Perú, el señor Yáñez, que nos ha afirmado que no han subido los precios y que mantienen una política de precios solidarios frente a los medicamentos necesarios para hacer frente al COVID-19. Queremos ahora conocer el punto de vista del decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, el señor Javier Llamosa, al que saludo. Muy buenos días, señor decano. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Explíquenos, por favor, qué es lo que constatan ustedes, químicos farmacéuticos, sobre los precios y la accesibilidad a los medicamentos y otros objetos como mascarillas en las farmacias privadas, pero también en las farmacias de los hospitales, por favor. Sí, a ver, en principio tenemos un desabastecimiento aún evidente en los establecimientos públicos. No hay los medicamentos que requerimos y eso hace que los ciudadanos vayan y compren al mercado privado. Tenemos la denuncia de los ciudadanos, en las cuales los ciudadanos están comprando los medicamentos excesivamente altos, sobre todo los medicamentos relacionados a esta pandemia. Estamos hablando de acitromicina, hidroxicloroquina, estamos hablando de la enoxaparina, entre otros, precios que van más allá de lo que esta pandemia nos ha llevado. Esta pandemia nos llevaría a un aumento de precio entre 3 y 4%. Hoy estamos viendo medicamentos que, por ejemplo, una citromicina que puede costar $1.20, en el interior del país pueden costar hasta 20 o 25 soles por cada tableta, ¿no? Y esto no se justifica por el tema de la pandemia, y eso es lo que está pasando. Y esto para nosotros son precios especulativos que están atentando pues contra el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Cuando el señor Yáñez dice que no se han aumentado en las farmacias de su grupo, eso no es exacto. A ver, nosotros tenemos denuncias en el interior del país de varias boticas y farmacias, de varias cadenas de boticas, ¿no? Y lo que hemos corroborado, por ejemplo, cuando hemos conversado con la Asociación de Boticas y Farmacias Privados, es que nos dice que los distribuidores y algunos fabricantes han elevado el precio, y como consecuencia el precio que están colocando hoy en día las boticas y farmacias son precios que se reflejan porque en la cadena de suministro ha habido un aumento de precio. No estamos hablando de un paracetamol que está limitado, la demanda ha superado la oferta, se ha restringido la distribución de paracetamol, por ejemplo, y acitromicina, y ha hecho que algunas empresas pues especulen y coloquen a precio y les vendan a las boticas y farmacias un precio elevado, y lo que se refleja es que el ciudadano está pagando un precio alto, ¿no? Pero si es que no hay en el mercado, ¿cómo pudimos suplir? ¿Se puede suplir localmente, por ejemplo, la producción de paracetamol, por ejemplo, de acitromicina, por ejemplo? A ver, el paracetamol se puede suplir, es un analgésico y antipirético, podemos usar también aspirina, que tiene la misma función, y finalmente son medicamentos que me van a aliviar el malestar como inicio de una persona que tiene la infección. No me va a curar, solamente me va a aliviar. Hay varias formas de aliviarlo. Así es. Entonces, y otros antibióticos, la acitromicina sí se pueden usar otros antibióticos, pero la acitromicina ha demostrado que tiene un efecto no ha demostrado que cura, pero sí me permite tener resultados más favorables comparado a otros antibióticos. Por eso que es el medicamento que que los médicos están prescribiendo y están en las guías del Ministerio de Salud, ¿no? Pero el genérico ha desaparecido y lo que queda son los de marca, pues, y esos son más caros. Lo que queda en el mercado son genéricos de marca, siguen siendo genéricos. Sería importante saber cuál es la diferencia de precio entre un genérico de marca y un genérico que no tiene marca. Hasta la fecha, y nosotros hemos corroborado que muchos genéricos de marca son fabricados en el mismo laboratorio que donde se fabrica el genérico que no tiene marca. La única diferencia es que lo que te ofrecen como primera opción es un genérico de marca a un precio que sería interesante que lo justifiquen, ¿no? Ahora, usted dice que el problema de base es el desabastecimiento de ciertos productos. ¿Por qué es que se ha producido este desabastecimiento pese a que era previsible lo que se iba a necesitar más? A ver, esta pandemia es nueva, el tratamiento para esta pandemia no era previsible, se ha ido construyendo en el camino en todos los países del mundo, ¿no?
porque se han comenzado a experimentar con muchos medicamentos. Recordemos que con nosotros empezamos solamente con hidroxicloroquina, luego se cambió la guía la siguiente semana, ya tenemos 3 cambios porque los estudios, los ensayos clínicos que están realizándose nos están dando cada vez más evidencia de otros medicamentos nuevos, y por lo tanto cuando se ingresa a la guía, el consumo de estos productos aumenta, ¿no? Lo que sí me llama la atención, y eso, bueno, creo que ustedes entrevistaron a los de farmacia, al señor gerente general de farmacia privada, me llama la atención de que dijeran de que cuando se sabía de la hidroxicloroquina o la acitromicina, todo el mundo salió a las farmacias a comprarlo, y esto era de manera irresponsable, y esto no es tanto correcto, porque los ciudadanos cuando consumen acitromicina o hidroxicloroquina tienen que hacerlo bajo receta médica. Nadie puede venderle sin receta médica. Si lo han hecho, hay un problema. Bueno, o sea, esto eso en principio, pero en la práctica no sabemos verdaderamente. ¿Está usted seguro que siempre en las farmacias piden receta? Esa es la responsabilidad también del empresario y de todas las empresas, y sobre todo de una farmacia. Una farmacia, una botica tiene que darlo por receta, de lo contrario estamos cayendo en un grave problema. Grave problema sí porque estamos contribuyendo a la resistencia microbiana. Y sí sabemos que los antibióticos en el Perú se venden alegremente sin receta. Cualquiera puede ir y pedir amoxicilina, acitromicina, y nadie le pide receta. Para otros medicamentos más complejos sí, pero es poco probable que todos estos medicamentos que se han vendido de manera masiva se hayan hecho con una receta. Eso sí, ahí sí creo que las farmacias están fallando, ¿no? A ver, tenemos farmacias y tenemos boticas, ¿no? De botica, ¿no? Y las cadenas de botica, ¿qué está pasando? Han vendido sin receta médica, porque cuando vamos a una farmacia donde está un farmacéutico trabajando, ahí se venden con receta médica. En las cadenas de botica, normalmente es un núcleo empresarial, hay que probarles si han vendido sin receta médica, ¿no? Porque eso no me justifica de que se aparezcan todos los genéricos sin marca y ahora solamente les quede las marcas, ¿no? Eso habría que hacerse la investigación correspondiente, ¿no? También. Señor decano, el señor primer ministro ha anunciado que el Consejo de Ministros verá este tema de precios de los medicamentos. ¿Qué es lo que proponen ustedes como colegio médico profesional, como colegio químico farmacéutico profesional? A ver, nosotros desde hace mucho tiempo estamos hablando de que los precios, los medicamentos son bienes que tenga el precio que tenga, el ciudadano lo va a comprar, va a gastar en su bolsillo, va a hacer todo lo posible porque detrás hay el dolor de un familiar, de una madre, de un hijo. Entonces, en el mundo y en países del OCDE, el precio de los medicamentos se regula, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? El Perú, por ejemplo, ya ha hecho 2 intervenciones en el mercado para regularlo. Uno es obligando a todas las cadenas de boticas y farmacias a tener un listado de medicamentos genéricos. 2, hace una semana restringió la exportación de mascarillas y guantes porque el país no puede quedar desabastecido. Son intervenciones en el mercado para regularlo. Hoy en día hay un sobreprecio, hay una especulación que nos está llevando a que el ciudadano vaya al mercado informal, al mercado ilegal, para buscar precios más bajos, y lo que va a encontrar son sorpresas, pues como consecuencia de un mercado ilegal informal que se podría estar alimentando por el alto precio. Tenemos que empezar a regular, por lo menos regular estos medicamentos que tienen una alta demanda y que están alrededor del COVID. ¿Y cómo se podría hacer esto? Muchos de los medicamentos son importados y los precios de los medicamentos importados se declaran en aduanas. Si el Estado se junta con la industria, se junta con la sociedad civil y definen un porcentaje, como también lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, se pueden establecer márgenes de ganancia entre el distribuidor y márgenes de ganancias entre la botica, de tal manera que el precio, si ingresó a un sol y a cada uno de los intermediarios se le reconoce un 20%, estamos hablando de que el producto no debería costar más de un sol 40 para estos productos de la pandemia frente a esta emergencia. Son mecanismos que podrían funcionar, pero que es necesario sentarse a la mesa, la industria, el Estado y la sociedad civil a través de sus colegios profesionales, ¿no? Muy bien, señor Llamosa, gracias por haber estado con nosotros y ojalá que este tema se aclare prontamente y nada, vamos a hacer una pausa breve y seguimos con usted para un par de preguntas más. Javier Llamosa. Señor Llamosa, quería hacerle una pregunta. Ahorita hay toda una discusión sobre si se debe dar o no una ley contra el acaparamiento. Hay una ley sobre la especulación que está en el Código Penal
y la que se derogó fue la ley sobre acaparamiento. Acá discúlpales a la señora Carmen Omonte, porque ayer no lográbamos entender el sentido del proyecto de ley que estaba planteando, y era justamente eso, incluir el de acaparamiento, porque el de especulación ya está en el Código Penal. ¿Serviría esta medida para que los medicinas en este contexto que se consideran de primera necesidad no sufran esta elevación de los precios? Por supuesto que sí. A ver, sí serviría, fortalecería la defensa del consumidor. Hoy día no se sanciona ni la especulación ni el acaparamiento, ¿no? La ley sobre especulación está, pero dice, según la fiscal Zoraida Ábalos, es inaplicable, ¿no es cierto? Exactamente. Es inaplicable como está redactado, porque dice que el Estado tiene que fijar un precio y el Estado no fija los precios. La Constitución no lo permite, exacto. Y sobre una lista de medicamentos esenciales que el Estado no define cuál es la lista de medicamentos esenciales entonces no se aplica, o sea, como está redactado es inaplicable, ¿no? Sí se debería establecer las reglas claras de la especulación y el acaparamiento. Esto nos va a permitir una mejor vigilancia, pero también cuáles son los elementos que me permiten determinar que haya especulación y que haya acaparamiento. Hoy día no sucede como, por ejemplo, cuando hay un abuso de posición de dominio. La posición de dominio en la Constitución lo permite, lo que no permite es el abuso. Pero para demostrar que hay abuso hay que hacer una investigación y elementos que me permitan determinar eso. Lo mismo puede pasar con la especulación y acaparamiento. Mientras sucede todo este proceso, probablemente el problema que hoy tenemos ya haya pasado, ¿no? Cuando hubo concertación de precios de cadena de boticas, se tardaron más o menos 4 o 5 años para sancionarlas, cuando ya todo se había consumado, ¿no? Entonces, pero sería pertinente que en caso de una declaratoria de emergencia se puede hacer una lista de medicamentos sobre los cuales no se puede especular los precios, porque si el Estado hace la lista, por lo menos hay una herramienta con la cual trabajar. El Estado debería declarar de interés público una lista de medicamentos como lo han hecho muchos países. Y el declarar de interés público, como lo ha hecho Chile y como lo han hecho varios países, les permite tomar decisiones más rápidas y tomar, por ejemplo, hay medicamentos que están en la guía, que se han introducido, 2 de ellos tienen una patente, uno hasta el 2020 y otro hasta el 2032. Si se declara interés público y este medicamento se hace inaccesible, se podría utilizar el mecanismo de la licencia obligatoria rápidamente, si es que el caso se da. Pero declararlo de interés público me permite poner la cancha de tal manera que pueda rápidamente hacer intervenciones para solucionar el problema de abastecimiento, sobre todo para que esté disponible a todos los ciudadanos, ¿no? Muy bien, señor Llamosa, sin que esto deje de lado la ley de acaparamiento y especulación, que se tiene que mejorar, pero sería un mecanismo mucho más rápido para poder aplicarlo durante la emergencia. Eso es lo que hemos entendido. Muchísimas gracias, señor Llamosa. Y está bien, la señora Zoraida Ábalos ha presentado un proyecto en ese sentido, la congresista Carmen Omonte también. Ya se nos esclareció mejor el tema, que ayer no lo teníamos tan claro. Y lo que sí es importante es lo que nos han señalado Ricardo y Fernando. Si se hace la lista ya, entonces se puede trabajar con esa lista durante la emergencia. La ley ya se aprobará y se aplicará más adelante. Y ahora estamos